Esta tarde tenemos el gusto de saludar a Ignacio Morales Lechuga, abogado, ex procurador de la República y de la Ciudad de México, actualmente notario 116 de la Ciudad de México, un funcionario público con amplia trayectoria, incluso en el ámbito académico, actualmente profesor en la Escuela Libre de Derecho. Un gusto tenerlo en este espacio aquí en Agencia Central de Noticias. Abogado, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Francis, y gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista. Antes de entrar en materia de nuestra invitación, preguntarle su impresión precisamente una vez que se da a conocer el día de hoy este proyecto del ministro Luis María Aguilar, que va a ser discutido el próximo 1 de octubre respecto a la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de elaborar una consulta ciudadana que busque, en este caso, enjuiciar a los expresidentes. La resolución que estará sometiéndose a pleno está declarando que es inconstitucional ya esta consulta, aunque tenemos que esperar precisamente la discusión en el pleno. Así es, bueno, de ser aprobada por el pleno, regresará al Senado y deberá archivarla. Y el ministro Luis María Aguilar hace una argumentación, a mi juicio, impecable. Impecable porque dice, bueno, los delitos se persiguen y se castigan por la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial y no deben ser sometidos a una consulta popular. Si el presidente o si la Corte accediera a este propósito, pues de hoy en adelante, por el principio de igualdad constitucional, artículo 1 de la Constitución, todos los delincuentes tendrían derecho a que previamente a su juicio se consultara popularmente si debían o no ser enjuiciados. Vulnera, lastima la presunción de inocencia, porque ya se está prejuiciando a los expresidentes por el hecho de haber sido presidentes. Vulnera las garantías de audiencia previa por lo mismo y de debido proceso, porque ya se está también estableciendo la resolución de culpabilidad dentro de la pregunta y por lo mismo creo yo, estoy convencido de que la ponencia del ministro Luis María Aguilar seguramente será validada y aprobada con algunas modificaciones por parte del Pleno de la Suprema Corte. Pues vamos a estar muy al pendiente y ahora sí, entrando a la temática de nuestra convocatoria, la Unidad de Inteligencia Financiera en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las implicaciones en la lucha anticorrupción y eventualmente el uso político que se ha dado recientemente y que está en el escenario. Desde el inicio de la administración del presidente López Obrador se decía que esta figura debía tener un bajo perfil, precisamente porque maneja información muy sensible de los ciudadanos. Sin embargo, ¿cómo podemos calificar precisamente el balance de esta unidad de inteligencia a 2 años de la administración, entendiendo las funciones que judicialmente, que en el ámbito jurídico se le dieron a esta unidad? Yo diría que, contrario al perfil bajo que el presidente estableció, lo he visto como protagonizando, digamos, exhibiendo, anunciando públicamente las investigaciones que está realizando, lo que en mi opinión, coincido con usted y con la opinión del presidente, va en contra de los propósitos de la discreción que debe tener una investigación. En segundo lugar, creo yo que muchas veces vulnera la presunción de inocencia al culpabilizar previamente a las personas a las que está investigando. Tercero, la congelación de cuentas bancarias, como se conoce, o de cuentas de inversiones, depósitos y valores, que lo ha hecho ya en varias ocasiones. La Corte ha declarado que es inconstitucional porque no se les da la oportunidad de defensa a los interesados. Llama mucho la atención que aparece Ricardo Anaya en el escenario y de inmediato se habla de una investigación contra él. Se habla de una investigación contra un ministro de la Corte al momento que iba a tener alguna ponencia relevante. También se habla de los que organizaron
el bloqueo o protesta en Chihuahua por la presa La Boquilla, pues la Organización de Agricultores y de Productores de Chihuahua, que está impulsando este movimiento por el agua, de inmediato fueron congeladas sus cuentas, la cuenta de una presidencia municipal, como si se tratase de delincuencia organizada y no de una organización social. Entonces, da la impresión la UIF de ser un brazo político justiciero de la presidencia de la República en lugar de una unidad de investigación para el lavado de dinero, el terrorismo, que son de alguna manera los propósitos constitucionales y legales de su creación. En ese sentido, este proceso de congelamiento de cuentas se han convertido más mediáticos que un verdadero sustento jurídico detrás de ellos. Sí, la Corte ha dicho que solamente admite como constitucionales los bloqueos de cuentas o congelamientos de cuentas cuando obedecen a un acuerdo internacional y a una petición de autoridades extranjeras. En ese caso, sí las ha declarado procedentes, pero en los demás casos ha dicho no, no son procedentes y en consecuencia son inconstitucionales y han parado a los que han solicitado la protección de la justicia federal por haberse le congelado cuentas o inversiones con graves daños y con graves perjuicios. Mencionaba usted el caso de los productores, está el caso de los integrantes de Acción Nacional que ya hablan abiertamente de un uso de la Unidad de Inteligencia Financiera, exponentes del Movimiento Antorchista Nacional, esta organización social, que estarían poniendo a la opinión pública lo riesgoso que representa utilizar esta institución y eventualmente configurar o fabricar delitos que sería muy riesgoso para el país. ¿Cuál es el escenario precisamente para estos grupos que ya lo señalaron, pero que eventualmente ningún ciudadano estaría a salvo? Estoy completamente de acuerdo de que un instrumento tan delicado y además programado para un tema tan importante como es la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y organizaciones terroristas, como han sido las convenciones internacionales de las cuales México es parte, esté de alguna manera desviándose para politizar su acción, que debiera ser absolutamente técnica, y para eventualmente trabajar contra opositores discrepantes del gobierno actual. Creo que eso es algo muy peligroso que en algún momento seguramente va a reventar el hilo en la Suprema Corte de Justicia y que seguramente los amparos que la Suprema Corte de Justicia ha estado concediendo, pues se van a repetir y los vamos a ver de manera más frecuente. Y esto, una vez que se ve, digamos, este uso, ¿cómo estaríamos en este país si este organismo que debería de estar atendiendo otros asuntos en los hechos, pues ya prácticamente no hay una verdadera lucha contra la corrupción, porque este es un instrumento precisamente para limpiar o para atender varios problemas sensibles en nuestro país? Roza la corrupción cuando se trata de lavado de dinero, aunque no está expresamente previsto como una unidad de combate a la corrupción. La corrupción ha salido como parte del mensaje político, de la narrativa política del presidente, pero en realidad es una organización que depende de la Secretaría de Hacienda, que tiene su base jurídica en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en la de la parte de Hacienda concretamente, en la que el lavado de dinero, que es una preocupación internacional motivada por el terrorismo y el narcotráfico, son los que se mueven. Pero también habría que decir que en casos de corrupción hay lavado de dinero porque tiene un origen ilícito estos fondos que se puedan manejar por contratos públicos desviados. Y qué bueno que lo tomen, pero hasta ahí nada más. Yo creo que el manejar como si fuese la propia Procuraduría y con facultades que van más allá del propio diseño de la UIF, ya me parece un exceso que puede incurrir en conductas ilícitas condenables desde el punto de vista política o condenables desde el punto de vista de la violación de derechos humanos
y de garantías individuales. Entonces surge un cambio de timón sobre este panorama que estamos exponiendo. Yo creo que deben cambiarse muchas cosas en el país y si el presidente se compromete desde luego a combatir la corrupción, tendría que crear una estructura del Estado, es decir, una estructura legal amparada constitucionalmente, yo diría autónoma e independiente para combatir la corrupción, porque hoy por hoy pareciera ser que el presidente dice lo del pasado es corrupción, lo del presente no hay corrupción. Pero se cierra completamente, no admite discrepancia, no admite pruebas. Hoy en la mañana, en su discurso mañanero, pues estaban hablando y le hicieron la pregunta concreta de las declaraciones del ex encargado del instituto para devolverle al pueblo lo robado y que dice que joyas que eran de 400 quilates son 200, que han tomado, que han saqueado cosas de ese instituto, lo denuncia y lo señala y la respuesta del presidente es, no se preocupen, es politiquería. Digo, no puede contestar de esa manera a una denuncia tan concreta, tan sólida, proveniente de un ex servidor público que dice, aquí hay robo, hay sustracción de bienes que están depositados en el Estado, que ni siquiera el Estado es el dueño de ellos porque están asegurados a otras personas acusadas de cometer ilícitos y que el Estado debe custodiarlas. Y si decide venderlas, a mi juicio, indebidamente, porque no son bienes perecederos, bueno, si decide venderlas, va a tener que responder por esos bienes y vamos a tener que responder todos los mexicanos. Y si sustrajeron bienes preciosos de ese inventario, pues el presidente debe ordenar una investigación, deben aparecer los responsables y deben ser sancionados. Y eso es actuar contra la corrupción. Como también cuando se compraron equipos del Seguro Social o del gobierno de la ciudad, se hayan o no concretado los hechos, aquellos famosos respiraderos para el COVID-19 que se compraron fuera de concurso, se adjudicaron directamente y que después se armó un gran escándalo que habían sido exagerados los precios, pues debe investigarse también. Y esa investigación no puede correr a cargo de una empleada del presidente. La secretaria de la Función Pública es una empleada. Entonces, el diseño del Estado mexicano, no lo digo ahora, sino desde siempre, ha estado sometido a la voluntad del presidente. Entonces, esto no puede ser. Si se quiere corregir la corrupción, tiene que crearse una instancia autónoma, una instancia independiente y que se invite a que formen parte de esta instancia organismos internacionales contra la corrupción que han apoyado a Perú, que han apoyado a otros países sudamericanos, que van más avanzados que nosotros, que se invite a Transparencia Internacional, a Transparencia México, al capítulo correspondiente de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, y que se cree aquí ese organismo que no dependa del presidente, que no dependa de ningún poder, que sea autónomo, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, suponemos, en su estructura, y que su nombramiento también esté blindado para que no lo puedan correr los mismos funcionarios investigados y que tenga capacidad de investigar desde el presidente hacia abajo, hasta el último servidor de este país. Y claro, a los empresarios, a los contratistas, a los proveedores del gobierno, pues también tiene que haber de todas las partes para limpiar de corrupción a este país. Como lo están haciendo, no limpia nada. Es, a mi juicio, una narrativa demagógica, una narrativa falsa, que no tenemos por qué comprar, porque no es cierto lo que se está diciendo. La visión del ex Procurador General de la República, Ignacio Morales Lechuga, aquí en Agencia Central de Noticias, pues sin duda una visión que queremos compartir, que queremos seguir compartiendo con nuestra audiencia. Abogado, si nos lo permite, en otra ocasión volverlo a invitar para todos estos temas que son verdaderamente cruciales para el país. Le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha brindado, invitado y abiertos estos micrófonos. Gracias, Francis. Muy buenas tardes a todo su auditorio. Muy buen día.
Muchísimas gracias al notario público 116 de la Ciudad de México, aquí en Agencia Central de Noticias, con estos temas referentes a la política nacional. Agencia Central de Noticias, periodismo multimedia.